En este segundo segmento de entrevistas le damos la bienvenida al señor gobernador del Guayas, economista Pablo Arosemena Marriott. Muy buenos días, señor economista. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Un saludo por él para ti y para todos tus seguidores. Muchas gracias, señor gobernador. El día sábado 5 de febrero, el Universo en su primera plana publicaba unas cifras que realmente nos llaman la atención y queremos conversarlas con usted para ver efectivamente qué medidas, qué políticas ha tomado la gobernación y el gobierno nacional para combatir la delincuencia. Se nos informaba que en el mes de enero del 2022 las muertes violentas habían triplicado en número del 2021, 103 muertes violentas en todo el mes de enero del año 2022, de las cuales el 80.5 según la DINASEP correspondían a muertes entre bandas criminales. ¿Qué medidas, qué políticas, qué estrategias está tomando la gobernación asumando para poder combatir este auge delincuencial que realmente nos tiene bastante agobiados a los guayaquileños, a los guayacenses? Lo primero es entender la naturaleza del problema. El problema de la inseguridad no es de una causa, es como se dice multicausal, y si eso es así, necesariamente su solución debe ser integral. Entonces la solución pasa por los pilares de la seguridad. Hay 5 pilares en la seguridad. Uno son las fuerzas de orden público, Policía Nacional, Fuerzas Armadas. Segundo pilar, la asamblea, la ley. Tenemos leyes que son pro delincuente, que deben de cambiarse a leyes pro ciudadano, pro policía. Tercero, la justicia, los operadores de justicia, fiscalía, los jueces, consejo de la judicatura. Cuarto, los GATS, los municipios, en su corresponsabilidad y la seguridad ciudadana que tienen con su policía metropolitana. Y el quinto nivel o quinto pilar de la seguridad tiene que ver con la sociedad civil, donde todos estemos unidos y sea Ecuador versus los criminales, Ecuador versus los narcotraficantes, Ecuador versus este flagelo de la droga que estamos viviendo. Entonces, eso como un marco general. Si es un problema complejo, la solución debe ser integral. Y te he nombrado al menos 5 pilares. Concretamente sobre lo que planteas, en Guayas, en enero del 2022, las muertes violentas se triplican en relación a enero del 2021. ¿Qué sucede también en ese mismo periodo de tiempo? La incautación de droga en Guayas en 2022 con respecto a las mismas semanas de enero de 2021 se triplica también. Entonces lo primero que hay que entender es que el gobierno nacional ha decidido librar una lucha contra el narcotráfico como antes no se lo había hecho. Y eso implica consecuencias. Se está incautando droga con cantidades que no se había visto antes. Como acabo de decir, en las 3 primeras semanas de este año se triplicó la incautación de droga en relación al año pasado. Eso es importante tenerlo en perspectiva. Ahora, la policía no solamente enfrenta al narcotráfico o al micronarcotráfico, la policía lucha contra lo que tú mencionas también, la delincuencia. ¿Cuáles son los planes de acción en ejecución? El fortalecimiento del patrullaje. Ahora, ¿cuál es el principal problema que tiene ahí la Policía Nacional? No hay Gobernador. el número... No, perdón un ratito, esto es importante que ustedes conozcan. No hay un número suficiente de policías, hay déficit de policías, no sobran los policías. El indicador internacional es 4 policías cada 1000 habitantes. Ecuador tiene 2,7 policías cada 1000 habitantes. Y el numérico en Guayas y en Guayaquil es aún más deficitario. Eso es algo que no se resuelve de la noche a la mañana, porque recordemos que el gobierno anterior ni siquiera había abierto el proceso de formación de nuevos policías, cosa que hicimos el año pasado nosotros. Aplicaron 500,000 de ecuatorianos a ser policía, pasaron todos los filtros, 2.200, el 0,5%. Ser policía no es fácil, por eso hay que darles todo el apoyo. Justamente sobre eso, señor gobernador, gracias por estar aquí en La Clave. El déficit de policías, lo que usted mencionaba, ahora hay cambios estructurales que hace poco se acaban de dar en la estructura como tal de la Policía Nacional, comenzando por el cambio del comandante de la Zona 8. ¿Esto realmente va a fortalecer, va a ayudar? Porque la gente siempre se pregunta, por más cambios que existen, pueden venir miles de cambios, hace poco como lo comentaba con este nuevo mando del comandante de la Zona 8, pero ¿cuál va a ser el fortalecimiento que ustedes van a dar en este momento, aparte de este déficit, como usted mencionaba, de policías que hay sobre todo aquí en la ciudad de Guayaquil? Sí, lo primero es no perder de vista el panorama completo. Hay 5 pilares para tener seguridad en Guayaquil, en Guayas, en el Ecuador y en cualquier parte del mundo. Y aquí estamos hablando de un solo pilar. Es importante tener la película completa, porque todo el trabajo no recae única y exclusivamente sobre la policía.
Tienes también justicia, la parte legal en la asamblea, que eso pues duerme el sueño de los justos, tienes el componente de los GATS y tienes el componente de la sociedad civil. Entonces, siempre sin perder la perspectiva de eso. Ahora, con respecto a cambios positivos que se han dado a nivel de el mando de la policía. Bueno, siempre cuando viene una nueva visión, no solamente en la Comandancia General a nivel nacional, sino también a nivel del comandante general de la policía en el Gran Guayaquil, lo que vendría a ser Guayaquil, Durán, San Borondón, 3.200.000 personas, es positivo toda vez que eso implica una nueva visión. Ahora, como tú bien dices, eso debe ser fortalecido con recursos que pasan por el numérico de efectivos, que aún se requiere seguir teniendo más recursos de policías, pero pensemos que al Ecuador como país le faltan más de 20.000 policías. Entonces, no es que de la noche a la mañana, lo que te decía hace un instante, se va a resolver el problema, porque esa es la cantidad que falta a nivel país. Y los policías, digamos, no son el Espíritu Santo que pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces, cada policía que está aquí es un policía que no está en otro lado. Evidentemente se priorizan las zonas donde se requiere más servidores policiales. Guayas, Manabí, Sucumbíos, por dar ejemplos, donde se requiere la mayor presencia de la fuerza pública. Por eso también es tan importante el complemento que existe con Fuerzas Armadas. Dentro del marco de la Constitución y la ley, las Fuerzas Armadas contribuyen con lo que pueden hacer, que es el control CAMEX. Fuerzas Armadas no pueden hacer patrullaje ciudadano, pero sí pueden hacer, y lo hacen, el control CAMEX, que es el control de armas, municiones y explosivos. Pensemos que todo este problema que tú mencionabas tiene una causa raíz, la droga y las armas, y ninguna de las dos se producen en el Ecuador. Todo llega por la frontera. Justamente, usted tiene un perfil que es un perfil que puede darle a los emprendedores una mayor tranquilidad. Usted siempre ha sido un emprendedor, ha sido presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, y existen también, ya no hablemos tanto de las responsabilidades, hablemos de las víctimas. Existe un segmento de nuestra sociedad que sigue siendo azotado, ya no por el COVID, ahora por la delincuencia, que es el tema de los emprendedores, los nuevos comercios. Se conocen comercios que realmente están pasando momentos muy duros, dados que tienen pocas clientelas, sobre todo los restaurantes, los bares, estos emprendimientos de los ecuatorianos guayaquileños que han invertido su capital en sus negocios. Evidentemente la gente no concurre, tiene miedo, y tiene miedo justificado porque, como usted muy bien señala, en el mes de enero existen números que van de la mano con el tema de la droga, pero realmente perjudican también al guayaquileño de calle. ¿Cómo se podría desde la gobernación, desde el gobierno, hacer o tomar medidas que puedan flexibilizar, puedan darle un segundo aire, un tercer aire a este grupo de emprendedores, a estos comerciantes, a estas personas que han invertido su capital en sus negocios y que en este momento no tienen clientes porque realmente da miedo, señor gobernador, da terror salir por Guayaquil? ¿Qué podríamos hacer desde el Ejecutivo, desde la gobernación por ellos? Mira, lo importante de trabajar en equipo y vencer el miedo uniéndonos. Tenemos que estar muy claros. Uno contra el narcotráfico tiene dos opciones. La del pasado, que es contemporizar, mirar para el otro lado, o la de luchar decididamente contra el narcotráfico, que es la decisión que ha tomado el gobierno nacional con el liderazgo del presidente de la República, Guillermo Lasso. Entonces, entendamos lo que estamos diciendo, porque estamos luchando de frente. Estamos teniendo resultados que nunca antes se han logrado al nivel de la incautación de droga, a nivel de bandas desarticuladas. Todos los días en Guayaquil, escúchese bien esto de aquí, todos los días en Guayaquil, la Policía Nacional logra aprender, detener en promedio a 20 delincuentes. En Guayas la cifra sube a 25, 26 delincuentes en promedio diarios. Robo a personas y micronarcotráfico, los dos principales delitos. Todos los días en Guayaquil, la Policía Nacional logra incautar, decomisar armas de fuego que circulan ilegalmente con el objetivo de delinquir y de matar. Entonces, ahí está la acción concreta, pero dentro del límite de recursos que tiene la Policía Nacional. Por eso es tan importante la unidad, que la sociedad civil sea parte de la solución, entendiendo lo que se está enfrentando, para que veamos las cosas en perspectiva. Ahora, cosas concretas de solución. Yo he mencionado hace un momento el problema del déficit de policías. La gente piensa que sobra, no sobra, más bien faltan, decíamos, pero no en Guayas solamente, sino en todo el Ecuador, y no es una solución de la noche a la mañana. Saben que es algo que se puede hacer bastante rápido, el mayor involucramiento de los GATS, y me explico de forma concreta. Los policías
todos los días enfrentan 3 problemas: violencia, delincuencia y las incivilidades. ¿Qué son las incivilidades? Cuando alguien llama a dar una alerta al ECU 911 y dice, oiga, mi vecino está haciendo un escándalo, o están libando, fumando en el parque en la esquina de mi casa, o hay una riña, violencia intrafamiliar con el vecino de al lado. ¿Saben cuántas llamadas hubieron, qué porcentaje de llamadas fueron de parte de la ciudadanía al ECU 911 en Guayas el año pasado por ese tipo de problemas, de incivilidades? Hasta un 50% de las llamadas, que tiene que ir la policía a atender. Entonces tienes al policía, que tienes números reducidos, que está luchando contra el narco, contra el micronarcotráfico, contra la delincuencia y el crimen organizado, y la mitad del tiempo tiene que resolver un problema que no requiere armas para ser resuelto. Ahí es importante que los GATS sean parte de la solución y trabajemos en equipo para poder liberar el recurso del policía, y que justamente, como tú bien dices, el policía en número reducido, pero liberado en una parte de la carga, pueda estar implacable donde solamente el policía puede estar, que es donde se requiere armas, contra el crimen y contra la delincuencia. Eso puede ayudar de manera concreta a los emprendedores, pero eso implica que veamos el panorama completo, que entendamos que esto de la seguridad es un edificio que tiene varios pilares, y no sirve de nada hacer todo lo que hacemos en un pilar si los otros pilares no están igual de robustos. Señor gobernador, le agradecemos mucho por su tiempo. Sabemos lo apretada de su agenda, la apretada de la actividad y el peso de su cargo en este momento, la responsabilidad que usted tiene. Le agradecemos que nos haya accedido a esta entrevista y esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Encantado. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, señor gobernador.